Tenemos un invitado de lujo de vuelta, el doctor, abogado. Hoy es el Día de los Abogados, así que Día Internacional de los Abogados. Día Internacional de los Abogados. Felicitamos de manera muy especial al querido doctor Hugo Estigarribia, politólogo, abogado, consultor, docente universitario y político, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Y estuvo con Vivi Landó también, creo que al comienzo, fines de diciembre, sí, exactamente, acá en este mismo canal de televisión. ¿Cómo te va, querido Hugo Estigarribia? ¿Cuántos años vos tenías en 1989? 1989, cuando el claro. Sí. ¿Qué edad vos tenías? 22 años. 22 años. Sí. Y decime, 22 años, ¿y vos estabas notando lo que se estaba gestando? Tu padre fue ministro después. Decime, ustedes notan, porque vos provenís de familia colorada, ustedes notan, y más la juventud, 22 años, lindo pendejo en aquel momento, la Gran 7. Decime, ¿vos notabas lo que estaba pasando? ¿Vos tenías, testabas lo que estaba pasando? La incomodidad de la ciudadanía. Yo militaba en la juventud tradicionalista. En ese entonces el movimiento renovador era el doctor Seyfarth nuestro líder, ¿verdad? Claro, y teníamos firmado solicitadas con Ángel Roberto, con varios jóvenes colorados ya de las facultades, ¿verdad? Nosotros teníamos una resistencia dentro de la facultad, ¿verdad? Habíamos fundado en el año 86 el movimiento Copauco Paraguayo Cuba, que fue nuestro candidato. Sí, colorado, un colorado paraguayo Cuba. Con paraguayo fue nuestro candidato. Yo fui segundo miembro, yo tenía 20 años. Conseguí el apoyo del partido Apayo Cuba, que era totalmente contestatario, ¿verdad? En 86 te hablo, 3 años antes. Y seguíamos trabajando en la juventud, teníamos... Pero él es mayor que vos. Él es mayor que yo. Él es 5 o 6 años mayor que yo. O sea, que tenía más o menos 27 años ahí. Él en ese momento tendría... Si vos tenías 22. El 89, claro. 89 tendría 27 y 28 años, 26, claro, más o menos. Claro. Yo tenía 22. Pasó el tiempo, ahora yo seguí militando en la juventud tradicionalista. Teníamos el Comité Central de la Juventud Colorada, que era clandestino, porque nos habían usurpado las elecciones del Ignacio Apanes, que era el órgano juvenil, que Alderete fue nuestro candidato. Y nos reuníamos con jóvenes del Alderete ya estaba ahí también. En ese momento, sí. Estaba, te cuento, estaban los chicos del Mopoco, que estaban Enrique Riera y otros, estaban los del ANRER, Víctor Hugo Peña Vareiro, Bernardino Cano Raíl, que vino de Córdoba. Nos reuníamos clandestinamente ahí donde era el restaurante Iguazú, ahí cerca de la Plaza Italia. Sí, bueno, me acuerdo. El doctor Chávez era nuestro líder, a pesar de que él había sido presidente del Partido Colorado en el 87, lo sacaron. Entró Montanaro por la convención militante, no sé si te acordás, el 1 de agosto. Y yo siempre estaba en contacto con el doctor Chávez, me decía, confíe que lo vamos a sacar a Stroessner. Confíe que él me decía privado eso, confíe que lo vamos a sacar a Stroessner. Confíe que lo vamos a sacar a Stroessner. Tarde o temprano. Y se venía descomponiendo la situación política del Paraguay desde ese 1 de agosto del 87, que con la convención militante evitaban la entrada de los tradicionalistas. ¿Te acuerdas de eso? Que ahí el doctor Prieto Yegros, que era una tercera línea, avaló eso, que fue prácticamente el fin de la carrera política posteriormente del doctor, ¿verdad? Un gran académico. Prieto Yegros, por eso, porque avaló esa convención militante. Después se fue descomponiendo la situación. ¿Y quién te dijo que se lo iba a sacar a Stroessner? El doctor Juan Ramón Chávez. Siempre me decía, confíe que lo vamos a sacar. Pero si Juan Ramón Chávez era absolutamente pero hay que entender algo. Desde el 1 de agosto de 1987 el doctor Chávez ya pasó a una resistencia mucho más activa. Un año y medio antes. ¿Por qué? Porque con la convención militante lo dejan afuera al doctor Chávez y a toda la lista. Y en ese momento mi padre era suplente de la lista del tradicionalismo. Siempre fue presidente del Partido Colorado. Claro, pero con el doctor Chávez se inicia la resistencia interna del Partido Colorado a Stroessner.
de la estructura, dentro de la estructura, porque estaba la resistencia externa, que era un poco, todo lo que estaban exiliados, sí. Entonces ahí se hace la resistencia interna, la gran resistencia interna a la militancia tronista, que era el grupo, el primer anillo de Stroessner, se hace con el movimiento tradicionalista colorado, que en 1 de agosto de 1987 es sacado literalmente del partido, ¿verdad? Le sacaron de la cancha al tradicionalismo. Entonces, ¿qué sucede? A partir de ahí, el doctor Chávez... Sí, pero Juan Ramón Chávez siempre fue presidente de la Asociación Nacional Fue presidente de la Asociación Republicana hasta el 1 de agosto de 1987. Una cantidad de años. Fíjate vos la descomposición que viene de ese hecho de la interna colorada, ¿verdad? No le dejan entrar a los tradicionalistas a la convención, se produce el atraco que le llamamos nosotros el 1 de agosto de 1987, se intensifica eso. Ese 11 de septiembre de 1987 hubo un acto acá en este restaurante Ahí está esa foto con de ahí, Rodríguez con Juan Ramón Chávez y Argaña. Voy a contar. Hubo un acto acá en este restaurante que estaba soy chofer del Chaco de Duria. De Duria, sí, Carlos Duria. Exactamente. Bueno, ahí hubo un acto donde el doctor Dionisio González Torres, entonces rector de la UNA, que fue y le presentó a Stroessner la renuncia. Sí, un mes y medio después de la convención. Tenía que renunciar. Un mes y medio después de la convención, le trata al doctor Chávez, señor presidente del Partido Colorado, le dice, habiendo atracado el 1 de agosto y siendo montanaro para el oficialismo. El presidente lo trata y la multitud enfervorizada. Todos los jóvenes colorados estábamos ahí, ¿verdad? Estaba el doctor Frutos Jaezque, me acuerdo de Erly Esteche, se cantó Banderas de Tradición, la música, esa histórica que vos conocés, ¿verdad? Sí. Cantó Erly con... Después se hizo un acto en el Teatro Municipal, donde, mira, se iba preparando el terreno civil, ¿verdad? Y hasta que viene el 2 y 3 de febrero, y obviamente el terreno estaba abonado por las fuerzas de la oposición, la descomposición colorada, la geopolítica internacional. Hay que recordar que Alfonsín ya había entrado como presidente en Argentina. Hay que recordar que él no venció en Chile. También, claro, a Pinochet, ¿verdad? O sea, le dijeron no, tenía que irse Pinochet. En Brasil ya había cambios. En Uruguay también. Stroessner quedó solo en la región como el único gobernante autoritario. Entonces, yo estaba de vacaciones, voy a contar esto, yo estaba de vacaciones en Camboriú. Siempre iba con mi familia ahí, ¿verdad? Y yo tenía que volver el 4. Bueno, y el 2 y 3 de febrero se produjo a la madrugada, ¿verdad? Y el 3 de la mañana amaneció los amigos ahí, festejamos. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué doble festejo. Porque yo, como militaba en la Juventud Tradicionalista contra Stroessner, ya los militantes, yo quería ser candidato a presidente del Centro de Estudiantes ese año. ¿Contra Stroessner vos estabas? Sí, contra Stroessner estábamos nosotros, sí. ¿Y vos nunca estuviste a favor de Stroessner? No, nunca. Yo me afilié en el 86. Yo me afilié en el año 85. 1985, y empecé a militar ya en el movimiento tradicionalista directamente. Te voy a contar más quién me afilió. El apoderado del MACU, MACU se llamaba nuestro movimiento para el Ignacio Apane. Rubén Candia Amarilla, que después fue fiscal, llevó mi afiliación al partido y yo empecé a militar directamente y muy contestatario. ¿Verdad? Incluso tuve la repulsa de mucha gente porque mi padre tenía buenos amigos tronistas, ¿verdad? Claro. Él era muy amigo del doctor, el delegado von Leppel, que fue después abogado, en el sector privado básicamente, pero también tenía un cargo de asesor jurídico en el Ministerio de Agricultura. Pero lo interesante fue que mi padre después fue al tradicionalismo ya en el 87. Y después cuando cae Stroessner, el joven político de la familia era yo, básicamente, ¿verdad? Porque yo estaba militando en la juventud. Entonces cuando cae Stroessner, vienen los amigos de la facultad que estaban en Camboriú a festejar. ¿Por qué? Porque eso marcaba que íbamos a ganar la presidencia en el 89, porque los militantes, si estaban en el oficialismo, no iban a hacer la guerra, como nos hicieron en el 88. Cuando perdimos la elección, los militantes le ganaron una tercera lista. José Ignacio González Maqui fue nuestro candidato, yo era candidato a vice. Era un mal ejemplo José Ignacio. ¿Por qué? Porque siendo hijo de un diputado militante, el doctor Saúl González, él era tradicionalista. Claro. Y yo también. Entonces nos largaron una tercera lista para que perdamos nosotros, y perdimos el 88. El 89 iban a hacer lo mismo. Pero ¿qué pasa? Como va el tradicionalismo al poder, obviamente la fuerza de la militancia
menguaba. Entonces, con el golpe teníamos un nuevo panorama y efectivamente 2 meses después yo fui electo presidente del Centro de Estudiantes de Derecho UNA. Entonces, ¿qué pasa? Vos fuiste presidente. Yo fui presidente, el primer presidente después de la caída de Stroessner. Entonces, ¿qué sucede? El ambiente se fue preparando, o sea, el régimen se fue desgastando cada vez más. Por eso cuando a mí me dicen, esto fue un golpe de negocio, etcétera, etcétera, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque la situación política estaba muy descompuesta para Stroessner, ¿verdad? Para el sistema, para el régimen, la geopolítica. Y finalmente desembocó en un desenlace militar, ¿verdad? Y él no se dio cuenta de que eso se estaba... ¿Cómo él testaba lo que estaba pasando? Porque él era muy astuto, una persona muy... Por eso tuvo casi 35 años gobernando, pero él no se daba cuenta que se estaba descomponiendo la cosa, que allí en su entorno no cuajaban ciertas historias como antes, que no se daba cuenta él. A mí me dicen que le avisaron. Que le avisaron mucho tiempo antes, pero él no creía que Rodríguez, su consuelo, le iba a hacer el golpe. No que al contrario, que otros dicen que justamente lo iba a pasar el retiro a Rodríguez y que Rodríguez se enyesó días antes y no se fue a la reunión, etcétera, etcétera. O sea que la idea de Stroessner ya era evitar que Rodríguez le dé el golpe y pasarle al retiro, ¿verdad? Y que se hablaba de que Gustavo iba a subir, ¿verdad? A tomar la posta, digamos, iban a subir los coroneles. Presidencialmente. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas versiones no comprobadas y nunca contadas, porque los militares tienen sus códigos, ¿verdad? Incluso yo creo que hubo militares que cayeron con Stroessner, pero que estaban ya conspirando también con Rodríguez. Hay una proclama, una famosa proclama que la queremos escuchar ahora mismo. A ver cómo comienza esa proclama. Señoras y señores, esto pasaba en 1989. A ver. La proclama de la que hablábamos recién, que tenían ustedes que separar, que poner como una viñeta que vamos a pasar varias veces. Todo eso dije hoy. Y se sabe, esto estamos hablando, la famosa proclama. ¿Dónde está la famosa proclama? A ver, ¿tenemos la proclama? Dios mío. Bueno, fíjate si así se preparaba el golpe. ¿Qué pasa si no se llegaba a consumar las apetencias de Rodríguez y sus compañeros? ¿Qué iba a pasar con ellos? Bueno, obviamente la suerte de ellos iba a ser muy, muy dura, ¿verdad? Imagínate vos, si recordamos nosotros lo que pasó con Goiburu, por ejemplo, el doctor Goiburu, al que le adjudican un presunto intento de atentado contra Stroessner, fue desaparecido, ¿verdad? O sea, yo creo que ellos se jugaron realmente, y se jugaron porque ya tenían también la descomposición política interna del coloradismo, el avance de la geopolítica internacional, porque hay que reconocer ya que le habían bajado al pulgar del régimen autoritario de afuera, que tenía relaciones con Sudáfrica, Taiwán, unos pocos países, ¿verdad? Entonces se jugaron, y yo creo que estaba muy bien articulado porque tenían los mandos medios y los mandos inferiores, ¿verdad? Por ejemplo, Lino Oviedo era un mando medio, bueno, medio alto, ¿verdad? Creo que era coronel ya Oviedo, ¿verdad? Y otros, y estaba bien articulado, pero también yo también creo que la parte civil fue muy importante, lo que te dije el doctor Chávez, el doctor Egali Frank, que hace años había sido sacado cuando era ministro del Interior, que fue ovacionado él y Stroessner no en la Convención Constituyente de 1967, ¿verdad? Sí. Nunca te tienen que ovacionar más que tu jefe, dice. A partir de ahí lo pasaron, ¿verdad? Pero un gran conspirador que tenía el grupo de los 33, que sobrevive todavía el doctor Atilio R. Fernández. Si alguna vez lo voy a invitar al doctor Atilio R. Fernández. Sería. Tiene 90 y pico de años. Está bien todavía el doctor. El doctor sobrevive. Estaba Salún Flecha, estaba Carlos Salas Vallejo en ese grupo, los 33 que firmaban solitario. Unos intelectuales colorados, ¿verdad? Y entre diplomáticos estaba Víctor Hugo Sánchez, que fue senador. Ese grupo estaba. Entonces ahí se dio Chávez, Egali Frank,
el doctor Argaña, que había salido de la corte el 15 de agosto del 88, unos meses antes nomás, ¿verdad? Que pronunció la frase ese: siempre habrá un 13 de enero, y en febrero fue el golpe. O sea, se dio todo el condimento de la interna colorada, sumado a la descomposición política general del país, al envejecimiento del líder Stroessner, a un entorno mediocre y muy vinculado a hechos de corrupción, y repito, a la geopolítica internacional. Entonces estaba todo dado. Es como cuando te dicen: está preparada la comida para comer, pero faltaba el factor fuerza. Es más o menos lo mismo que de alguna manera se piensa que pasa con Maduro, aunque ellos están sentados sobre un mar de petróleo, ¿verdad? Es diferente la situación. Pero se veía venir, pero nadie podía predecir que iba a pasar, porque Stroessner tenía un poder absoluto. Bueno, y justamente el golpe pasaba, y aquí está la proclama del general Andrés Rodríguez. A ver. Por el respeto a los derechos humanos, por la defensa de nuestra religión cristiana, católica, apostólica, romana. Esos son lo que yo le estoy ofreciendo con el sacrificio del soldado paraguayo a nuestro querido y valiente y noble pueblo paraguayo. Fue una fiesta toda aquella... Una fiesta cívica fue la caída de Stroessner y un cambio radical en el país, aunque los stroessnistas y los afectados por el golpe dicen siempre que fue un golpe de negocio, que no pasó nada. Paraguay cambió radicalmente. Cambió. Las libertades fueron absolutas después de eso, y más después de la constituyente de 1992, ¿verdad? O sea, un cambio radical. La libertad de prensa, la libertad de prensa que hoy tenemos es invalorable. La libertad de expresión, de palabra, la competencia democrática, aunque sea mediocre y corrupta la práctica de la política en muchos sectores representativos, ejecutivos, nosotros tenemos una libertad absoluta. Los jóvenes no pueden dimensionar, los que no conocieron esto, porque pasaron 36 años, no pueden dimensionar, porque por un lado dicen: en la época de Stroessner se vivía mejor por la seguridad en la calle, pero una seguridad del silencio, la seguridad de un cementerio, el silencio de un cementerio, donde nadie habla porque los muertos no hablan. Entonces yo te digo, esto que tenemos en estos 36 años tenemos que conservarlo, festejarlo, conservarlo y defenderlo a muerte. Ahora que estamos en un proceso de retroceso autoritario. Ahora que la semana pasada habló un diputado nacional de una ley mordaza. Fíjate vos, hoy estalla un escándalo que vincula a un diputado nacional. Presidente o vicepresidente Arévalo acaba de denunciarse en las 7:30, perdón, el Chivo. Yo estuve viendo la colita, una entrevista a un juez, donde el juez, que no es usual, denuncia a un diputado nacional, a 2 fiscales y a una jueza. Imagínate lo grave que es esto, ¿verdad? Entonces, el problema hoy en día no solamente es preservar nuestra democracia, sino sacar la mafia que se enquistó en las instituciones del país, porque ha avanzado mucho el narcotráfico, el crimen organizado. Sacar la cizaña del trigo, separar. Exactamente, pero nuestra democracia debemos fortalecerla, y en vez de fortalecerla va para atrás. Esta persecución a ONG, ahora se habla de una ley de prensa, ¿verdad? Algunos salieron ayer, unos fanáticos con fama de planillero, en la época de la Cámara de Diputados salieron a decir que hay que investigar a la gente que recibió fondos de USAID, de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, porque Elon Musk dijo que es una organización criminal, etcétera, etcétera. Eso dijeron sí, pero salieron con unas locuras ahí, que serían legionarios para la patria. ¿Por qué legionarios? Plantearon ley de conflicto de intereses. USAID, ahí recién pusiste... Exactamente, porque plantearon ley de conflicto de intereses, que después ellos derogaron y cambiaron. O sea, la democracia tiene desafíos de defensa permanente, ¿verdad? Y más cuando un grupo es hegemónico, porque el problema, ¿sabes cuál es? Del ejercicio del poder, y vemos en todos los ámbitos, ¿verdad? Cuando no hay contrapeso. ¿Y cuál es la ventaja que tiene el equipo de gobierno? Que no hay contrapeso hoy. Ahora le parece un leite haciendo declaraciones, ¿verdad? Elon Musk dijo que Donald Trump está de acuerdo en que USAID
debe ser cerrada. Bueno, y esta agencia... Esto es muy fuerte. Esta es la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, que ha hecho concursos en Paraguay y que ONGs prestigiosas han ganado esos concursos, ¿verdad? Acá. Y desarrollan planes y proyectos. Y una de ellas es esta ONG que dirige Martín Burch. Sí, Martín, justamente estaba hablando que hay becas que se acabaron. Sí, claro, ayer. Fíjate vos el coletazo. Jóvenes que están estudiando que ya no van a recibir recursos para seguir estudiando. O sea, ¿te parece positivo? A mí no me parece positivo eso. Ahora, obviamente, USAID tiene que manejarse de acuerdo al gobierno de turno de los Estados Unidos, ¿verdad? Está bien, pero ¿cuántos proyectos buenos hay? Y sale algún loco a decir por ahí que hay que investigar a los que reciben fondos, que hay que denunciarlo, etc. O sea, entramos en una locura, un fanatismo, y encima de gente descalificada por planillero, por ir a haber atropellado alto en horas de teatro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces que entramos en una vorágine de locura para algunos porque hay mucho poder, porque no hay una oposición que le pueda hacer frente, ¿verdad? Ahora, yo te digo algo. La democracia paraguaya tiene muchos desafíos para consolidarse. Yo sé, vamos a estar con algunos de ellos en instantes. Elon Musk dijo que el presidente Donald Trump estuvo de acuerdo en que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional debe cerrarse luego de días de especulaciones sobre el futuro de la agencia, luego de que su financiación fuera congelada y docenas de sus empleados fueran puestos en licencia. ¿Eso qué quiere decir? Puestos en licencia. No entiendo yo. Licencia, no sé qué significa puesto de licencia, o sea, si lo despidieron o no. Sacan del cargo y lo ponen a disposición de otras. Y puede ser eso. Sí, presumo que sí, ¿verdad? Porque docenas de sus empleados fueron puestos en licencia. Hay que entender que la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos es una gran agencia de cooperación internacional, así como la Unión Europea lo tiene, como lo tiene Corea con la COICA, como lo tiene Japón con la JICA, como lo tiene España, ¿verdad? Entonces es una gran agencia de cooperación que a través de sus embajadas ellos hacen concursos para la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil importantes se presentan y desarrollan consultoría supervisada, pero no es que ellos siguen instrucciones del gobierno de los Estados Unidos, eso hay que aclarar también. O sea, acá hay una tergiversación interesada de algunos actores políticos locales de hacer pensar que la cooperación de otros países vuelve al que la recibe el legionario. No, señor. Son cooperaciones que se hacen en consultorías para desarrollar programas que benefician al país en determinada área. Prueba de ello lo que me contaste vos de la Fundación Paraguaya, de lo de Martín Bull, que ayuda a salió ayer. Claro. Entonces, no solamente el que dice esto que es un ignorante, sino que es un fanático y es un mentiroso, ¿verdad? Porque no se puede hablar de que el que reciba la cooperación de USAID a través de consultoría sea un legionario. Por disparates, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hacen concursos y porque los trabajos que ellos hacen van en beneficio del Paraguay. Después se le entrega a la institución decide, el gobernante decide, la autoridad decide si le es útil o no. Bueno, y con respecto al asunto de USAID, lo hablé con el presidente, sigue diciendo Elon Musk, en detalle, y estuvo de acuerdo en que deberíamos cerrarlo, dijo Musk en una conversación en X-Space el lunes, hoy tempranamente. Musk dijo que consultó con Trump algunas veces y Trump confirmó que quiere cerrar la agencia que distribuye miles de millones de dólares en ayuda humanitaria y fondos para el desarrollo anualmente. CNN se comunicó con la Casa Blanca y USAID para obtener comentarios. Bueno, tenemos que ir cerrando la participación acá del doctor Hugo Estigarribia, a quien se eliminó, dice que la página web de USAID Paraguay se eliminó ya. Ya no hay más, se eliminó la página web, ahí aparece en pantalla eliminada la página web. Hay que entender que el cambio que se dio en Estados Unidos es un cambio bastante importante por la orientación ideológica y el tono personal que le pone Trump, ¿verdad? En el periodo ya de gobierno anterior de Trump, el USAID cambió bastante su enfoque, pero se mantuvo como agencia. Y ahora un poco más radical porque lo tiene también cerca de los más. Entonces hay que entender también que la perspectiva ideológica
de Trump es radicalmente diferente a la de Biden, ¿verdad? Y en todos los temas. Y eso obviamente se trasluce a sus actos de gobierno, ¿verdad? Bueno, volviendo a lo del 89, ya para ir cerrando y agradeciéndote la estancia tuya acá y la participación y todos los acertados comentarios que haces. El doctor Hugo Estigarribia tenía 22 años en 1989 y en ese momento se barajaban posibilidades sobre de que Luis María Argaña iba a ser el presidente, y estaba ahí el doctor Edgar L. Insfrán detrás de esa posibilidad también, como que digamos dándole fuerza a él y a un grupo de gente que quería que así ocurriese eso, ¿verdad? Y después parece que ganó Andrés Rodríguez, se dio cuenta que él tenía la ovación del público, de la ciudadanía, y dijo: a mí no me van a sacar de esta posibilidad, no me van a apartar de esta posibilidad, y lo ungieron como presidente a él. Se suponía que se iba a buscar un liderazgo civil. Después del golpe militar, ¿verdad? Pero Rodríguez homologa de derecho su golpe de Estado, que era un hecho de facto, ¿verdad? A través de elecciones que hubo, queda como presidente, ¿verdad? Y ahí viene el primer roce con Argaña, porque yo creo que Argaña quería ser candidato ya en esa primera elección, ¿verdad? Claro, por y eso. Después cuando viene esa diferencia, después lo destituye como ministro de Relaciones Exteriores Argaña, ¿verdad? Y Argaña entonces hace lo que hoy Lilian pretende, el equipo ambulancia. Prende la ambulancia y empieza a recoger todos los muertos y heridos del golpe, que eran los extronistas, ¿verdad? O los tradicionalistas que quedaron fuera de los cargos importantes, ¿verdad? Y él a la cabeza que quería ser presidente y se candidata a la presidencia de la República, ¿verdad? O sea, él hizo algo lógico. Ahí viene el viejo refrán, el que dijo Sanguinetti, todo excluido es un adversario. Ese es un principio en política. Todo excluido. Sí, se vuelve un adversario. ¿Por qué? Porque al ser excluido o no ser considerado para lo que pretendía alguien, un político, enseguida se vuelve adversario. Eso ha pasado en la política nacional y sigue pasando. Fíjate vos, muchos dicen, por ejemplo, que hoy las críticas de Leite son porque él no es ministro de Economía y Finanzas o ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Es que hace un mes y medio terminado de estudiar presupuesto y ahora sale él con Tony Barrio a decir que hay que cambiar presupuesto, etcétera, etcétera. Se olvidaron del Incán. Claro, o sea, se olvidaron. Pero ellos mismos estuvieron estudiando el presupuesto y no dijeron nada. Y el asesor jurídico, ¿verdad? O sea, todo excluido. Que se habla de que excluyó el gabinete, empiezan ellos a ladrar, ¿verdad? O se habla de que a lo mejor la influencia del señor Barrio en el área de salud o IPS, que era muy fuerte, disminuyó. Te cuento nomás la dinámica. Dice o parece, ¿verdad? La exclusión en política de alguien determina que ese se vuelva enemigo, adversario. La exclusión de política de alguien. O en la vida también sucede eso, ¿verdad? Cuando te apartan. Claro. Entonces eso pasó con Argaña, porque eran un equipo, ¿verdad? Claro. Entonces Argaña conspira con los caídos, digamos. Acordate que pasan a ser figura otra vez del movimiento de reconciliación colorada. Va a Chiliche, que fue un diputado que cayó, un senador, ¿verdad? Por darte un ejemplo, Martín Chiola, ¿verdad? Un diputado que cayó, ¿verdad? Y otros, y fueron las figuras de reconciliación colorada en la primera etapa, ¿verdad? Y Choplaná, un cercano a Stroessner, ¿verdad? Estaban siempre ahí, ¿verdad? Los Vos. Entonces, ¿qué pasa? Habían tradicionalistas que quedaron afuera, Víctor Hugo Sánchez y otros, ¿verdad? Y militantes tronistas que cayeron. Todo eso juntó Argaña movimiento, que era una ambulancia que se llamó Reconciliación Colorada, que ahora Lilian justamente está pretendiendo. Fíjate vos que el 6 de febrero, ahora hay un acto que organiza José Martínez y otros. José Martínez era uno de los mayores detractores de todo lo contrario a HC. Incluso me tiraba bomba cada tanto a mí también. Y ahora él es uno de los mayores detractores de Alderete y todo. ¿Por qué? Porque no cayeron los cargos. Eso que aparecen en la foto, que querían cargos, no tienen cargo. Sus críticas pueden ser válidas, sí, son válidas,
¿Pero por qué? ¿Motivada por qué? Porque son excluidos. Quieren cargos. Entonces, si le llaman y le dan cargo, o paga la manifestación. Probablemente. Ojalá que no sea así, ¿verdad? Muchas Pero te gracias. cuento nomás cómo funciona la dinámica política. Sí, no, yo sé. Tenemos que hablar mucho más todavía, Huguito. ¿Te animás a volver? Cuando La usted me invite. siguiente semana, Hugo Estigarribia volverá, abogado, politólogo, consultor, docente universitario, político, constitucionalista. ¿Hay que mejorar la Constitución o no? No, para mí la Constitución no se toca. Esta Constitución, hasta que la democracia nuestra esté totalmente consolidada. Y aparte yo tengo En 100 un años. criterio jurídico. Esta Constitución no está siendo desarrollada por leyes todavía. No hay una ley de centralización, por ejemplo, establece la Constitución. Tenés que desarrollar toda la Constitución a través de normas. Todavía no está desarrollada.